Entonces, en resumen, hemos visto hoy que los arreglos n-dimensionales de NumPy se parecen un poco a lo que son las listas, en el sentido en que las puedo indexar, les puedo hacer slice, pero tienen unas funciones, digamos que más verbosas que las que podría hacer con NumPy solamente. Y lo otro es que puedo acceder a funciones vectorizadas o funciones universales. Aquí tenemos un listado de algo que se llaman funciones de agregación. Uno típicamente cuando quiere mostrar resultados, uno toma un conjunto de resultados y sobre ese conjunto de resultados produce un resumen, ¿cierto? Y ese resumen se obtiene con funciones de agregación. Por ejemplo, la función suma nos produce un resumen o un solo resultado sobre un conjunto de valores, ¿sí o no? Entonces, así como la función suma, hay muchas otras. Tenemos aquí, por ejemplo, la función numpy-sum, que ya la vimos. Esta función numpy-cum-sum, que me hace una suma acumulativa. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos valores y yo requiero hacer un gráfico, pero el gráfico requiere que los valores se vayan sumando, se vayan acumulando. Entonces hago una suma, pero una suma acumulativa. Miremos cómo funcionaría ese cum-sum. Les voy a importar aquí numpy. Aquí está el arreglo. 2, 3, 4, 5. Si yo le digo súmelo, pues simplemente me da un resultado que es 35, ¿vale? Pero si yo le digo súmelo acumulado, entonces observen ustedes cómo se comporta esa suma acumulativa. El primer valor es 2, se mantiene. El segundo valor es 5, porque 2 más 3 da 5. O sea, hasta ahí va acumulado 5. ¿Está claro? Luego 5 más 4 da 9. 9 más 5 da 14. 14 más 6 da 20 y así va acumulando. Esto le permitiría a uno pintar, por ejemplo, un gráfico donde los valores se van acumulando. Por ejemplo, el COVID. ¿Qué pasaba con el COVID con los casos? ¿Se iban qué? Sumando. Entonces uno podría hacer un gráfico, decir, miren, en enero reportaron 20, en febrero 30, en marzo 40 y así, ¿cierto? Con los casos reportados. Y uno dice enero, un gráfico con enero, febrero y luego una suma acumulada y uno podría ver el incremento que sería como una especie de curva, ¿cierto? De incremento. De hecho, ahorita vemos unos gráficos asociados con eso. Entonces, esa función acumulativa es muy útil cuando uno quiere representar cómo se comporta una variable respecto a un periodo de tiempo. Uno de los posibles usos, ¿no? Pero eso puede tener más usos. NumPy.plot calcula el producto, ¿sí? Multiplica todos los elementos de la regla. Los multiplica todos. Eso no lo teníamos tampoco en la regla. Nos tocaba iterar y hacer cosas para poder operar eso. CumProt es el producto acumulado. Parecido a lo que hace la suma, pero multiplicando. NumPy.min calcula el promedio. STD, la desviación estándar. .var, la varianza. Min, el mínimo, máximo. Argmin, a veces me interesa en qué posición está el más pequeñito, en qué posición del arreglo. Entonces el argmin encuentra el índice del valor más pequeño. Me dice, está en la posición 50, está en la posición 70. ¿Bien? Eso hace el argmin. El argmax, lo mismo, encuentra en qué posición, en qué índice está el elemento más grande. Si hay varios, me retorna el primero que encuentro. ¿Bien? Median, la mediana. NumPy.percentile es para calcular percentiles. NumPy.any, parecido a lo que hacíamos con el any de listas. Si cualquier valor es true, entonces me retorna true. Y all, todos, si todos son verdaderos, entonces me retorna verdadero. Si hay alguno falso, me retorna falso. En últimas, esto es una conjunción, un OR, ¿cierto? Aplicado a todos los valores. Y esto es un AND aplicado a todos los valores. ¿Bien? Y por acá hay otra columna que ya les explico qué es. Entonces, por ahora, vamos a ver más ejemplos. Entonces, miren, por ejemplo, de estos valores de aquí, quiero calcular la desviación estándar. Ahí está. Quiero calcular la mediana. Ahí está. Quiero calcular el percentil 50, ¿sí? Bueno, hay dos formas de acceder, ¿cierto? Aquí estoy accediendo a través del vector y aquí estoy accediendo a través de NumPy. ¿Bien? Entonces yo también podría decir numpy.sum y ponerle A. Es lo mismo.
Es una muy buena pregunta. De hecho, la va a pasar por alto. O sea, yo podría decir, por ejemplo, numpy.sum y decirle sume a. ¿Cierto? Es lo mismo. ¿Bien? Acá, miren que para calcular un percentil simplemente se le pone el arreglo, ¿cierto? ¿Y qué percentil quiero calcular? Ahí está, 5, bueno. Miren esto, aquí introduje algo que quería introducir, que es un numpy.nan. Eso es un valor que por alguna razón no se cargó, hay un problema allí, hay un dato que falta. Esto es un dato faltante. NumPy.nan, esto significa not a number, o sea, algo que no es un número, no es un valor, nan. Entonces tenemos unos números y tenemos uno de estos. Entonces yo quiero mirar quién es A y tratar de visualizar cómo se está viendo eso allí. Entonces, aunque yo lo puse en NumPy.nan, él simplemente me dice allí nan, como pueden observar. Y si yo intento sumar eso, entonces, ¿qué me dijo la suma? Yo no puedo sumar eso. Ya hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay unas funciones seguras. Es cuando hay valores faltantes, yo puedo incluso así sumar. Entonces, yo le puedo decir numpy nan sum. Hago esto cuando hay valores faltantes, entonces le digo sume si es seguro, ¿sí? Entonces, él suma todos los valores que no sean n a n. O sea que si yo le digo numpy.nansum, y entonces él me dice, la suma de esos es 28, pero no tuve en cuenta los valores faltantes. No los estamos reemplazando, nada de esas cosas, simplemente estamos sumando, ¿cómo? Los omite, exacto. Entonces todas estas que están aquí son las funciones seguras de la izquierda. Bien, cuando hay algún valor faltante, entonces yo puedo con nancumsum, nanprot, hacer como la versión segura e ignorar esos valores faltantes. Uno típicamente no los ignora, uno típicamente los procesa. Bien, pero por ahora los ignoraremos con esto. Ahorita vemos un ejemplo y miraremos cómo procesarlos. ¿Les parece? Bueno, entonces miren que para cada una de estas hay unas seguras, para any y para all no hay. Bien, o sea que si me dice que me lanza un error, yo tengo que buscar dónde están los NaN y tramitarlos, reemplazarlos para poder jugar con ellos. ¿Lo estoy grabando? Sí. Sí, estoy grabando. Estas funciones de agregación yo las puedo aplicar sobre los ejes del arreglo. ¿Cómo así? Miren que ahorita teníamos un arreglo y yo lo sumo y me retorna un valor. Pero ¿qué pasa si tengo una tabla y yo sumo? ¿Qué estoy sumando? ¿Todo o sumo las columnas o las filas que voy a sumar? Entonces uno puede definir sobre qué eje sumar. ¿Bien? Entonces, hay algo que es el axis, el eje. De hecho, si uno pregunta, si uno es curioso y uno dice, yo quiero ver qué tiene NumPy-sum, entonces NumPy.sum, preguntémosle a ver qué hay, sum, qué hay allá, y uno se da cuenta que esto tiene varias cosas. Miren que vamos a subir más. Lo primero es A. Si ustedes leen aquí qué es A, ¿qué me dice? ¿Qué es un qué? Un arreglo. Listo, nada raro. Axis. Me dice que por defecto es none. Si yo miro acá, el axis me dice que es none o un entero, ¿sí? O una tupla de enteros, ¿cierto? Es opcional. Y básicamente se va a referir a la dimensión sobre la cual quiero sumar. Ahorita vemos un ejemplo. También tiene una cosa que es el D-type. Por defecto es none. Pero también yo puedo retornar un arreglo con cierto tipo de datos. Y hay más cosas, ¿no? Pero pues uno, si llegase a necesitarlas, pues las busca, mira cómo se hace y en últimas ahí está la ayuda o busca unos ejemplos en la página oficial de NumPy y allí salen muchos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo es eso de los ejes. Vamos a crear aquí un rango de 1 a 11 o de 1 a 10 de hecho y luego lo vamos a hacer un reshape de 2 a 5, o sea que me van a quedar 2 filas, 5 columnas y vamos a mostrar quién es A y pues allí tenemos los números del 1 al 10 en 2 filas, 2 columnas, ¿cierto? Si yo le digo que me sume A, pues entonces lo que va a suceder en efecto es que me suma todos los valores de A, ¿cierto? Entonces eso me da 55, la suma de A.
Pero yo también le puedo definir un eje. Si yo le digo, súmeme en el eje 0, entonces si ustedes se fijan acá, me dice que el eje 0 suma por columnas. Entonces, mire, si usted suma 1 más 6 da 7, 2 más 7 da 9, 3 más 8 da 11, 4 más 9 da 13, y así, sumó por columnas, simplemente definiéndole que yo quiero el resultado sobre el eje 0. ¿Qué pasa? Yo quiero por filas. Entonces le digo que yo quiero el resultado por el eje 1. Entonces me da 15 y 40, que es sumar esta fila y esta fila acá. Entonces allí me da el resultado por filas. La suma del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 da 15 y la suma de 6, 7, 8, 9 y 10 da 40. Yo puedo definir los ejes para las funciones de agregación, para todas. Todas esas funciones de agregación tienen ejes. Yo les puedo definir los ejes. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bueno.